La población de jabalí ha crecido durante los últimos años de una manera alarmante en España y sigue creciendo ya casi de manera exponencial. Entonces los cazadores tenemos que pensar, las esperas, los permisos por daños para jabalí, ¿hacemos buen uso de ellos o no? En este vídeo os daremos nuestro punto de vista. La caza en los últimos años ha cambiado de una manera drástica. No hace mucho, 50, 70 años, nuestros antepasados cazaban muchos de ellos para comer en los pueblos más rurales que había en España. Mi padre, por ejemplo, en Granada nos contaba que su padre salía casi todos los días a ver si cazaba una liebre. Si no cazaba, pues no podían comer carne. Hoy día eso ha cambiado totalmente. Hoy día la caza se considera un deporte que practicamos todos, que a todos nos gusta. Son una piara de jabalíes paseándose de madrugada por el barrio del Limonar en Málaga. Pueden ser agresivos, sobre todo si van con crías. Entonces, realmente los cazadores hoy día estamos para el control de la población, de las especies cinegéticas. Pero vamos a reflexionar, el tema del jabalí. Sí, en batidas abatimos muchos jabalíes y controlamos, pero en esperas por daños que nos dan. ¿Hacemos buen uso de ellos? Es decir, ¿realmente utilizamos las esperas por daños para el control cinegético o simplemente vamos buscando el trofeo? Hoy ya no hay luna, vamos a colocarnos en el puesto. Hemos hecho un cebadero nuevo que están entrando, que ya lo teníamos de antes y lo hemos vuelto a recuperar. Sobre todo porque hay un bancal que al llover ha salido mogollón de grano, ha salido. Entonces vamos a aprovechar la siembra con un poquito de comida que le hemos puesto y nada, esta noche nos ponemos ahí. Hace muy buena tarde. Me avisa, yo no tengo problemas cuando vengáis, o me avisáis por la emisora o cuando vengáis aquí estoy. No hay ningún problema, a ver si tenemos suerte hoy. Ya he visto las prácticas modernas de mi padre. Llega al comedero, se para, echa sus almendricas, toca el comedero, su maíz y ahora se coloca y ya está, ya esperar. Y le entran, Hay tantos jabalíes, lo que pasa es que claro, le entran pues piaras, jabalíes pequeños y el grande, que hay uno por aquí grande, le entra por detrás o le entra por el lado y ya se le cuesta más. Ha habido ha tenido la oportunidad 2 veces, pero la ha tenido que tirar andando el bicho, no se paraba, porque enseguida notaba y seguía. Ellos son un animal bastante grande. A ver si tiene suerte algún día y lo caza. Qué mosquito aquí, tío. Este tipo de jersey que tenemos, este viene muy bien para los mosquitos, tío. Si tú para esta parte de aquí, haces así. Te colocas tu capuchita y arreglado. Luego llevas aquí unos bolsillicos porque te guardes tus cosillas que quieras llevar, las balas o incluso si llevas un térmico pequeño o cualquier historia la llevas ahí. O sea que esta chaqueta para esta época es muy práctica. Hoy no hemos tenido suerte aquí. No hemos visto nada. Esperas de jabalí, permisos por daño, etcétera, etcétera. Todo lo que engloba el jabalí. ¿Por qué no dan permisos por daños? ¿Qué entendemos por ello? Primero, yo entiendo que permisos por daños es porque está haciendo daños a los cultivos, daño a la agricultura y entonces necesitamos reducir la población. ¿Qué significa reducir la población? Que básicamente todo lo que te entra, exceptuando rayones, habría que tirarlo. Evidentemente, yo el primero, si me entran bichos, pues suelo tirar al más grande, porque quiero el trofeo. Pero si no existe esa opción, que simplemente nos entre una piedra, ¿qué hacemos? Tiene más para ponernos arriba. A ver, déjame ver el rifle. Aunque a lo mejor transmitancia. ¿Sabes? Le das a tope al 18 y se ve estupendamente. Vamos a intentarlo hoy otra vez, pero hoy vamos a usar otro rifle. Me he traído el Cascade nuevo, el 308, porque el otro día llevamos el 7 mm y nada, vamos a probarlo a ver si tenemos suerte hoy con este. Es un rifle que le hemos dicho que nos enviaran uno con más parada y el 308 es un calibre que es más apropiado para las esperas, más que el 7 mm. El otro día nos pusimos en un bancal que había una siembra, no entró nada y hoy vamos a probar en una torreta que suelen entrar. A ver si tenemos suerte hoy y nos acompaña
el tiempo y sobre todo la suerte, que últimamente está la cosa parada por aquí, por la zona esta. Se ve que hay muchos bancales por ahí sembrados, con siembra alta, de todo lo que ha llovido, y los animales se mueven por ahí. A los comederos prácticamente no... Se comen la comida, pero cuesta que entren. Acuden menos que en invierno. Normal, está todo lleno de comida. Seguimos teniendo mala suerte, nos ha entrado uno por la izquierda, pero justo cuando iba derecho al comedero, pues le hemos cargado aire y se ha dado la vuelta corriendo y se le ha disparado al tío. No nos ha dado tiempo a dispararle ni nada. Pero bueno, al menos hemos vivido una entrada de uno, que hacía tiempo que no teníamos la suerte. ¿Pero realmente hacemos buen uso de las esperas? No lo sé. Yo procuro... Pues oye, si me entra una piedra a jugar el lance, porque me gusta hacer la espera, lo que se siente estando de espera cuando te entra un jabalí. Que si me entra uno grande, claro que le tiro, por supuesto que le tiro. Al primero. Yo, el primero. Pero si no le tiro, sí. Como podéis ver en casi todos nuestros vídeos, pues tiramos una hembra, tiramos un machete joven. ¿Qué ocurre? Que a veces se nos critica, sobre todo el cazador purista este que hay por ahí. Nos critica porque hemos tirado una hembra pequeña o porque hemos tirado un macho pequeño. Vamos a ver, si realmente eres un cazador puro, un cazador purista, dentro del decálogo de los cazadores existe el control cinegético, con lo cual deberías, tú también, ser el primero en disparar y reducir la población. Para eso es un cazador puro. El cazador puro no es solo el que mata bichos grandes, también es el que ayuda a regular las poblaciones y el que se pone a disposición de la sociedad para lo que hoy día se nos demanda. Hoy tercer día de espera. La anterior espera que tuvimos, al menos tuvimos la suerte de que nos entró uno, pero nos venteó y se dio la vuelta. Hoy vamos a cambiar de sitio y nos vamos a colocar en la caseta, que ahí están entrando, y a ver si hoy es nuestro día, macho. Llevamos una rachita de tela. Solo falta esperar a que entre. Entrar va a entrar. Lo que no sabemos si entrar al comedero, pero por aquí van a rondar porque está todo lleno de huellas y de escarbadas, o sea que la zona esta está bastante tomada. Yo calculo que son las 9:30. Sobre las 10:30 por ahí alguno entrará.
Vale, lo tengo. Lo tengo, tío. Se iba corriendo, tío. Debe que nos ha venteado o algo. Pero estoy bufando, tío. Yo creo que lo ha pegado. Luego iremos, tío. O mañana venimos con el perro. Lo tengo, tío. Madre mía, hacía tiempo que no nos entraban. Y hoy 2, casi de 10. Espectacular. Aunque de noche aún puede entrarnos alguno más. Damos ya por concluida la espera de hoy. Como habéis visto, entre dos luces nos han entrado una parejita de jabalíes, uno pequeño y uno más grandecillo. Y como veis le hemos tirado al grande. Estará por ahí muerto porque el tiro yo creo que ha sido bueno. Estará bufando, habrán dado más o menos 40-50 metros, no creo que tanto, pero bueno. Y le he tirado sin linterna y sin nada. La verdad que el visor se ha comportado muy bien. Lo he visto perfectamente, a pesar de que ya había un poco de noche. No me ha hecho falta ni enchufar la linterna. Yo creo que le he pegado. La cámara hace el tiro, ¿no? Sí, o sea, se ve así como se encoge. A ver, hemos estado mirando y no hemos encontrado sangre, ni rastro, ni nada. Pero estamos convencidos que le hemos pegado. Con lo cual mañana iremos con el perro. El tiro ha sido muy cerca, ha sido 35-40 metros y a lo mejor lo he pasado. Y he empezado a dar sangre más allá, porque el animal se ha quedado, lo hemos oído, que estaba al lado nuestro bufando y se ha tirado ahí un buen rato, hasta que ha dejado. Entonces tenía pinta de que era el último aliento. Pero bueno, mañana iremos con el perro y a ver si lo localizamos. Esto es lo bueno de grabar, que ahora podemos ver la imagen, si le he dado o no le he dado. Vamos a ver. Sí, coño, hostia. Y culea y todo. Agacha el culo y todo. Y chilla. Sí que le he pegado. Pero ese ya la vete a saber dónde cojones está. ¿Bueno qué? ¿Vamos a buscar jabalí o no? Pues sí, vamos a intentarlo. Debe de estar ahí. Pancho, ¿estás listo, tío? Ahora depende de ti, ¿eh? Tienes que encontrarlo. Pero encontrarlo si está muerto, ¿eh? Si está vivo o no. Búscamelo. ¿Has visto que ha ido al rastro de entrada? No sé si es casualidad o no, pero... De momento no aparece el bicho. He visto el perro por aquí, por esta zona, muy contento y con el morro pegado al suelo. Y eso es porque algo ha olido. Vamos a seguir buscando por aquí. Porque aquí estaremos a unos 50-60 metros del comedero. Es que salió disparado. No, y lo peor es que no hay ni gota de sangre, tío. Alrededor del comedero no hay nada, absolutamente nada de sangre. Pero el bicho ha pegado seguro. Pero seguro. Mira lo contento que va por aquí, tío. Y mira cómo levanta la cola. Me parece que ha pillado el rastro. Ahí lo tiene. Ay, mi chiqui, muy bien. ¿Cómo lo ha encontrado? Muy bien. Porque sepa que no me he encontrado por ti, ¿eh? Fíjate, el animal se ha ido, ¿cuánto? ¿60 metros? Yo le metí por aquí, el tiro ha sido así de una parrada. O sea que era es mortal, como podéis ver. Pero es increíble que no ha dado ni gota, pero ni gota de sangre, tío. Increíble. Bueno, 3 jornadas para batir un jabalí aquí en nuestro coto. En esta época es complicado aquí porque no están concentrados en los comederos, sino, como podéis ver, en la almendra, en todos estos almendros. 3 días y hemos abatido un jabalí joven, una hembra, control de daños. O sea, hemos hecho permiso por daño, que es lo que tenemos. ¿Tú haces lo mismo? Danos tu opinión.